Bueno, vamos a comenzar. Primero me gustaría darles la bienvenida a todos. Bienvenidos a la presentación de la experiencia docente Aprendizaje Colaborativo, aprendiendo a través del juego de la triada, a cargo de Natalia Vega, docente y coordinadora de gestión en alimentos de la Escuela de Nutrición y Dietética. Para comenzar me gustaría presentarme. Yo soy Catalina Salazar, diseñadora instruccional de educación virtual del Centro de Innovación Docente, y cumpliré el rol de moderadora de esta sesión. Ya, además contarles que contaré con el apoyo de Sacha Di Ventura, quien estará detrás de cámaras en el chat. Y antes de comenzar es importante que tengan algunas consideraciones. En este tipo de sesiones no se verán sus cámaras, solo verán a la del expositor y su presentación. El canal de comunicación será a través del chat, el cual se encuentra al costado derecho de su pantalla. Por este medio pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, las cuales serán transmitidas por mí en mi rol de moderadora a la expositora. Y las preguntas se responderán al finalizar la exposición. La exposición tendrá una duración de 20 minutos más 5 minutos de ronda de preguntas. ¿Ya? Ahora me gustaría darle la palabra a Natalia Vega. Bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy. Para que puedas comenzar con tu experiencia, Natalia. Sí, Ya, en cuanto hola. puedas presentar, hola. En cuando Bueno, puedas presentar, perdón. te voy a abandonar para que puedas ¿No? quedarte acá. Y cualquier cosa, estoy atenta. Gracias, Cata. De nada. Hola a todas, a todos. Gracias por estar en este seminario y en esta charla en especial, que es aprendiendo a través del juego de la triada, que hace sentido en el nombre, ¿no es cierto?, a el ramo microbiología y parasitología donde fue aplicada, ¿ya? Voy a mostrarles mi presentación y, como dijo Cata, al final de ella pueden hacer algunas consultas y si hay dudas, que sea un poquito más participativo, ¿ya? Estábamos mostrándola, así que quedó hacia atrás, ya. Como me presentó Cata, ¿no es cierto? Mi nombre es Natalia Vega y junto con la profe Catherine Ávila participamos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje colaborativo, aprendiendo a través del juego de la triada, ¿ya? Como mencionó, somos profesoras docentes de la carrera de Nutrición y Dietética y el curso en el que se instaló este juego fue en Microbiología y Parasitología. Ahí partimos, ¿no es cierto? Comencemos con este mundo en el que a nosotras en particular nos mueve mucho el laboratorio, nos mueve mucho la microbiología, hemos trabajado muchos años en laboratorio, por lo tanto queríamos de una manera también traspasarle eso a nuestros alumnos, alumnas, por lo tanto empezamos con esta necesidad de generar una innovación en los ramos que normalmente cuestan un poco porque no se ven, digamos, por ese sentido. Entonces, ¿cómo nace la idea? Principalmente nace de la necesidad que teníamos nosotras como docentes de motivar a los estudiantes a que participaran en aula, a que si bien hubiese una participación de levantar la mano, algunas preguntas, también fuese, ¿no es cierto?, que el propio estudiante o la estudianta tuviesen aprendizajes basados en sus propias experiencias en esta búsqueda de información, que no solo sea una bajada directa, ¿no es cierto?, que la profe esté entregando cierta información, sino que ellos también generasen como ideas, como dudas, consultas, y de esa manera, ¿no es cierto?, se va generando un aprendizaje un poco más significativo, que entendíamos que en los años que estuvimos en pandemia no se estaba generando, y eso también nos generaba a nosotras un poco de frustración. Por lo tanto, pedimos ayuda, ¿no es cierto?, al Centro de Innovación, que llegaron dos grandes personas que fueron Hugo y Cata, ¿no es cierto?, y empezamos a trabajar. Por lo tanto, ahí aparecen nuestros alter egos, que los hicimos después en sticker de WhatsApp y qué sé yo, porque para nosotras esto era muy significativo, poder traspasar esta información, o sea, lo que nos gusta a nosotras nos mueve tratar de pasarlo también al aula, ¿ya?
Por lo tanto, ¿cómo parte esta experiencia? ¿No es cierto? Nos ponemos de acuerdo con el Centro de Innovación y en una primera etapa empezamos a exponer a este equipo cómo habían sido las modalidades por 2 años en Zoom, en estos tiempos de pandemia, cuarentena, ¿no es cierto? Que eran absolutamente cámaras apagadas, sin información, sin, sin una retroalimentación, no sabíamos si estaban aprendiendo, si no estaban aprendiendo, no sabíamos si nada, o sea, esto era, digamos, cámaras apagadas y la entrega era directamente de nosotras hacia ellos y quedábamos como un poco nosotras decepcionadas de eso. Por lo tanto, a partir de esto, ¿no es cierto?, empezamos a obtener ideas, grandes ideas, ¿no es cierto?, tuvimos que aterrizarlas un poco y empezamos a ver qué actividades pedagógicas podían ir haciendo este aprendizaje que para nosotras tenía como más valor, ¿no es cierto?, que ellos mismos tomaran esa información, ¿ya? Entonces, por eso se forma este grupo y partimos haciendo estas ideas, ¿ya? A partir de ahí queríamos sumarlo todo, digamos, a esta nueva versión, Microbiología 2022, y empezamos a escoger cuáles eran significativas para nosotras también, ¿ya? Cómo se hacían algunos medios de cultivo, o sea, todo lo que se hacía como tras bambalina, también quisimos que se hicieran, ¿no es cierto?, y que se hiciera un poco más presente, y que a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, de videos o cosas de ese estilo, los alumnos y las alumnas pudieran entender de dónde venían ciertas cosas, ¿ya? Si bien nosotras sabemos que para la carrera de nutrición la microbiología es desde el área de la interpretación, nosotras también es súper importante que ellos sepan de dónde vienen o cómo se arma, digamos, lo que nosotras entregamos cuando estamos en aula o cuando estamos en laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, partimos, ¿no es cierto?, con estas sesiones fotográficas para poder entregar este material. Por lo tanto, uno de los materiales, ¿no es cierto?, es una infografía que se va pasando, los alumnos, las alumnas tienen que ir pasando por los pasos para poder, ¿no es cierto?, entender cómo nosotras preparamos el material y ellos después los pueden tener, digamos, en los mesones. O sea, no es que salga, ¿no es cierto?, por obra de magia, sino que viene con un trabajo previo. Y esto estaba anclado, digamos, en el ítem de los laboratorios para que ellos, cada vez que necesitaran, pudiesen nuevamente ir a aplicarlo o a verlo, ¿ya? Por lo tanto, ese fue nuestro primer trabajo. Posteriormente, ¿no es cierto?, que es el trabajo significativo y es donde nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en el nombre de nuestro juego, que es el juego de la triada, porque como microbiología o para determinar, ¿no es cierto?, qué nos puede haber enfermado, se deben generar al menos tres conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué bacteria es? ¿Qué síntomas tengo? ¿Qué posibles alimentos o buenas o malas prácticas pude o no hacer? Por lo tanto, en base a ese juego de la triada, es que nos fuimos relacionando, ¿no es cierto?, durante todo el semestre, ¿ya? Por lo tanto, en las primeras etapas, ¿no es cierto?, y como método significativo, el curso debe entender y debe aplicar y debe manejarlo correctamente el reglamento sanitario de los alimentos en la etapa de la interpretación de los parámetros microbiológicos. Y por lo tanto es súper complicado pasarlo, digamos, por aula virtual a el aprendizaje, porque la idea es como que es matemática igual, hay números, por lo tanto se les hace igual un poco más complicado. Por lo tanto, quisimos, ¿no es cierto?, que cada vez que tuviesen dudas con respecto al reglamento sanitario, los apoyos que pudimos realizar es en relación a cómo lo puedo interpretar. Por lo tanto, lo íbamos dejando anclado en varias partes durante el semestre, ¿ya? Si nosotros pinchamos ahí, ¿no es cierto?, entendíamos y veíamos cómo podíamos asociar. Creo que se escucha bajito, pero la idea es que podamos ver cómo se
se hizo este video, ¿ya? Que es la interpretación del reglamento sanitario. Ay, perdón. Los voy a ir pasando porque habíamos hecho la prueba y se escuchaba muy bajito, no sabemos por qué, ¿ya? Pero esto tenía que ver con el reglamento sanitario y iba mencionando, ¿no es cierto?, lo que íbamos haciendo. Entonces, la idea de esto, ¿no es cierto?, es que los alumnos, las alumnas pudieran estar constantemente, ¿no es cierto?, chequeando este apartado y este video para poder ir aclarando las dudas, ¿ya? Por lo tanto, quedaban claros y lo íbamos sumando cada cierto tiempo, ¿ya? Lo cual nos pareció súper válido, ¿no es cierto? Este sí que no tiene audio, pero nos iba, ¿no es cierto?, apoyando para que no se perdieran en cuanto al reglamento sanitario, que para nosotros como carrera es súper importante, lo vemos bastante y nos sirve, ¿no es cierto?, para que ellos tuvieran una confianza, sobre todo porque se está trabajando y viendo números, ¿ya? Posteriormente, que nos parecía súper importante a nosotras como profes, ¿no es cierto?, que cada vez que uno se entra, ¿no es cierto?, a microbiología o a la historia de la microbiología, normalmente hay hombres, ¿ya? Por lo tanto, quisimos, ¿no es cierto?, en un breve, digamos, tiempo, poder mostrarle que existían mujeres tan importantes, ¿no es cierto?, que habían hecho cambios importantes también. Y por lo tanto hicimos una infografía de los hitos importantes de la microbiología y le llamamos Mujeres Conciencia, ¿ya? También estaba anclado durante varias semanas para que si les hacía sentido algo de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, pudieran recurrir a él nuevamente, ¿ya? ¿Qué hicimos acá? Este no tiene sonido porque es solamente lectura, ¿no es cierto? Escogimos algunas mujeres que estaban relacionadas con la ciencia y que habían hecho hitos realmente importantes y que pasan, ¿no es cierto?, un poco desapercibidas, digamos, en la área de la microbiología. Esto no tiene que ver con física, sino que como virus, bacterias, parásitos, ¿no es cierto?, que son sumamente importantes para nosotras hoy en día. Incluso acá, dentro de las mujeres que encontramos, había una nutricionista, ¿no es cierto?, microbióloga. Por lo tanto, también queríamos que se sintieran como representadas, porque la mayoría de la carrera es de mujer, se sintieran un poco representadas también con este video que tenía a 8 grandes mujeres, incluso las 2 últimas que estaban reconocidas por haber hecho el virus de COVID-19, ¿ya? O sea, no haberlo hecho, sino que haber hecho los cortes y haber podido identificarlos con más facilidad, ¿ya? Por lo tanto, encontramos que estas eran cosas importantes que si bien no iban, ¿no es cierto?, directamente al juego de la triada, sí hacía, ¿no es cierto?, un sentido a que el ramo fuese un poco más de buscar cosas, de ir viendo cosas que estaban en la ciencia misma, ¿ya? Y partimos, ¿no es cierto?, con el juego de la triada, ¿ya? Que es nuestra base y es lo que avanzamos durante todo el semestre. Comenzó el semestre con los estudiantes que se fueron formando PIN, les llamamos PIN por estas cositas que están acá, ¿no es cierto? Y partimos en la semana 1, ¿no es cierto? Subimos a esto y empezó el juego. El juego de la triada consistía en 2 áreas. El primero era que, bajo una premisa, ¿no es cierto?, de información, les entregáramos, ellos debían subir primero el PIN, si se fijan tenían que colocarlo y anotarlo,
y tenían que buscar en las noticias triadas, tanto de bacterias, parásitos, hongos, lo que quisieran, pero ellos ir bajando información, ellos ir buscando estos ejemplos, ¿ya? No tenían notas si eran más o menos importantes, si era buena o antigua, no. Era buscar información que ellos hicieran parte de esta información, de conocer en lo que estaban trabajando. Y la segunda parte, que era un glosario colaborativo, que era que ellos encontraran una definición, cualquiera sea, tampoco era de importancia si era muy elaborada o no, que a ellos en la clase, o sea, si por ejemplo mi clase era hoy, lo que yo hubiese pasado hoy, a ellos como grupo no les quedara alguna duda, o más bien les quedara alguna duda y fuese un efecto significativo. Tuvimos más de 100 definiciones, o sea, esto es muy importante, tenían que tener una retroalimentación también de nosotras como docentes y entre ellos también tenían una retroalimentación. ¿Ya? ¿Cómo fueron los resultados? ¿No es cierto? Principalmente se nos fueron quedando algunos grupos en el camino y llegaron estos 4 a Puerto, ¿no es cierto? En los que se sumaba tanto la triada, ¿no es cierto?, como este juego de colaboración, de términos de colaboración. Tenía que hacerlo por grupo. A mí me gusta también el trabajo colaborativo, por lo tanto, no era que los 5 o los 4 estuvieran haciéndolo, sino que por grupo tenía que ir saliendo una definición o una triada, ¿ya? Y por lo tanto estos 4 tuvieron un premio. ¿Cuáles fueron los premios? Que esto también era una idea, ¿no es cierto?, que fue significativa. Para microbiología los premios fueron estos PIN, y por eso que venía el juego de términos también, que a nosotras nos encantan estos. Estos que están acá de microscopio se lo entregamos a microbiología, y también lo repliqué en otro ramo que tengo, que es bromatología, solamente una área que era la de los glosarios, y a ellos les entregué este también, por eso los puse para que los vieran. Que para nosotras fue significativo porque estaban esperando el PIN, estaban los que habían ganado, entonces fue bien emocionante. ¿Qué resultados tuvimos de la encuesta que se logró realizar? Y qué son las cosas que se rescatan. Por ejemplo, que el juego de la triada es entretenido, ayuda a aprender más. La actividad de los PIN, a pesar de que requería fuera de clase este tiempo, es una oportunidad que ellos veían como forma entretenida. Bueno, los laboratorios, los talleres, el Padlet, que es de los conceptos, ¿no es cierto? Es una oportunidad para entenderlos mejor, porque la idea era que también, dentro de las características que no lo mencioné, era que la definición no podía repetirse, porque se las eliminábamos. Por lo tanto, ellos tenían que estar como grupo revisando hacia atrás que no estuviese repetido, por lo tanto, también tenían que leer un poco. El glosario era fácil de hacer, pero importante de aprender nuevas palabras técnicas o raras. La triada, porque también me permitió un autoaprendizaje, conocer bacterias antes de que se fueran a trabajar en clase. Por lo tanto, como grupo, ¿no es cierto?, de trabajo que tuvimos, para nosotras fue súper significativo y quedamos muy contentas con estos resultados. Esa es mi presentación. Nos pueden seguir también en el link del Instagram, que ahí también hemos publicado algunas cosas de la experiencia y eso. Muchas gracias, Natalia, por tu participación el día de hoy. Ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Eh, Así que ya pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Ya he visto algunas. Vamos a comenzar con la primera, que la tengo acá. A ver, déjenme mirar, que es de María Alejandra. Y dice, hola Natalia, gracias por tu presentación. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se preparó el diseño de este curso? El diseño como tal se preparó como en 2 meses, 2-3 meses. Sí, porque si bien no es virtual completamente, tuvimos porque volvíamos a la presencialidad, eso era en definitiva. Nuestra chispa o lo que queríamos era que de lo monótono, si en caso que seguíamos en pandemia este año, no fuese así, porque para nosotras
a nosotras nos mueven las bacterias, el laboratorio estamos acá y vibramos con esto. Por lo tanto, también queríamos que ellos lo sintieran de esa manera y habían pasado 2 años fome. Por lo tanto, se nos ocurre entrar en contacto con Nicole y partimos tarde, ¿no es cierto? Nos sumamos tarde, fuimos buenas alumnas, ¿no es cierto? Pero estuvimos como 2 meses antes para poder lograr algunas cosas que fuimos, como 3 meses fueron noviembre, diciembre y enero. Algunas cosas que pudimos virtualizar que creo que fue bastante provechoso. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta que veo aquí. Ya, acá, de Astrid Valenzuela. Hola, Astrid. ¿Los alumnos que se van quedando pierden la motivación? ¿No pierden motivación? Pregunta. Sí, costaba un poco motivarlo los que iban quedando en el PIN, pero a mí lo que me motiva o lo que yo trato de también de traspasar es el trabajo colaborativo. Aquí la idea no era que los 5, los 6, 4 del grupo estuviesen todos juntos. Esto era que yo me hago cargo una semana, entonces el trabajo extra no era tanto si es que yo lograba dividir. Pasan muchos otros factores en los que las personas se van quedando atrás. No es solamente la poca motivación, sino que cosas que también quiero mencionar lo que va de la mano un poquito también en la respuesta, y fue una de las cosas que le mencionamos a la Cata y a Lugo, que este grupo en particular, el que nos tocaba como primera etapa o primera vez que dábamos esta versión, no se habían visto nunca. Venían solamente a las pruebas el año pasado. Habían estado 2 años virtuales y este año se veían. Por lo tanto, era un desafío además. Y eso también se vio reflejado este año en los grupos, porque no se conocían cómo trabajaban fuera, se conocían cómo trabajaban cada uno en sus casas. Por lo tanto, cuando se está como generando estos de hacer estas PIN o las triadas, antes no sabían cómo trabajaban y de los grupos que se fueron quedando atrás eran justamente porque se iban desarmando, iban teniendo conflictos entre ellos. No sé si como que doy explicación, pero tiene mucho que ver al no haberse conocido antes, previamente. Y eso nos pasó también en los laboratorios presenciales. Perfecto. Y yo creo que esa pregunta está súper conectada con otra que estoy viendo acá en el chat de preguntas de Mónica, que dice, Natalia, ¿cuáles fueron los principales desafíos al momento de implementar el curso? Sí, dentro de los desafíos justamente fue que nos fuimos dando cuenta, porque para nosotras como era tanto, de verdad que quiero mostrarlo así porque a nosotras nos gusta esto. Entonces no veíamos desafíos, ¿ya? Era todo o lo van a hacer bien o es muy fácil, qué sé yo. Pero dentro de los desafíos que empezamos a ver justamente eran las relaciones personales más allá del curso y el desafío, porque además quiero decirlo que el curso queda muy estructurado y muy fácil de seguir. Por lo tanto, para los alumnos también era muy sencillo entrar en una semana porque ahí está todo conectado, porque están los links, porque es muy ordenado. Los grandes desafíos tenían que ver con nosotras motivarlos a ellos en cuanto a colaboración, en cuanto a compañerismo, ¿no es cierto? Dábamos ejemplo acá, nosotras también, o sea, a veces tenemos problemas, pero la otra sabe que va a estar. Entonces, yo le puedo hacer la pega a Katy la mía, pero sabemos que en cualquier minuto estamos las dos también. En cambio, los alumnos, como no se estaban conociendo, fue muy difícil esa motivación. Por lo tanto, los principales desafíos en sí, primero, para nosotras es el tiempo, porque se nos ocurrió hacer algo, porque queríamos que esto fuese motivante en poco tiempo. Por lo tanto, y además nosotras queríamos meter todo también. Yo creo que también es de un desafío que es limpiar un poco lo que se puede entregar, pero los grandes desafíos tienen que ver con como veníamos de pandemia, pasar a la realidad y conocerme con la persona que yo pensaba que era mi amiga o mi amigo y ahora es un compañero. Creo que eso es una de las principales dificultades que tuvimos tanto en cátedra como en los laboratorios. Yo tengo un concepto, en realidad, que es el laboratorio es sin divorcio.
¿Ya? ¿Por qué? Porque tú en la vida tampoco vas a escoger con quién trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si tú partes con un grupo, debes terminar con un grupo. Y los problemas deben irse solucionando a medida de lo posible. Y este año en microbiología no pudimos mantener esa premisa, que eran peleas muy grandes porque no se conocían. Yo creo que de verdad, más allá del desafío mismo, porque a nosotros nos encantó, quedamos fascinadas, los pin, miren mis lentes, soy igual, o sea, amé este trabajo de verdad, pero el desafío principal era la motivación entre los alumnos, no motivación con el curso. Perfecto, muchas gracias Natalia. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando porque ya estamos en el tiempo, sí, se hizo muy cortito. Entonces, Sí, primero me gustaría agradecerte a ti, Natalia, por compartir tu experiencia el día de hoy, felicitarte por tu iniciativa, por tu perseverancia, por todo tu trabajo. Te agradecemos a ti y a todos los asistentes por acompañarnos y los invitamos a pasar a la recepción del evento. Pueden mirar en el menú izquierdo de su pantalla y ahí podrán encontrar la información sobre las siguientes actividades. Comentarles que ahora, a continuación, hay un break de hora de almuerzo hasta las 2:30 y después, posteriormente, podrán tener acceso a la conferencia Desafíos y claves para la docencia universitaria en el retorno a la presencialidad del Centro de Apoyo al Desempeño Académico CADA, que estará a cargo de Patricio Ramírez y Jimena López. Muchas gracias por participar el día de hoy. Que les vaya súper gracias bien. a Gracias todas y a a todos. todas Chao, por chao. estar. Chao, chao, Cata. Gracias, Natalia. Nos vemos. Chao, Chao. chao.